Hola, saludos. Quien te habla Joe Martínez desde la ciudad de Orlando, el estado de la Florida. Estamos estudiando el libro de Hechos, ya vamos en el capítulo número 20. Son solamente 28 capítulos, si mal no recuerdo. Y estamos estudiando Hechos, que es un libro que se encuentra en el libro más vendido del mundo, llamado la Biblia. ¿Sabías que la Biblia es el libro más vendido del mundo? ¿Sabes cuántas copias se han vendido de la Biblia? 6.000 millones de ejemplares en el mundo. Esto es extraordinario. Y esa cifra ya tiene unos cuantos años que yo he dejado de seguir. Pero la última vez que supe eran 6.000 millones de ejemplares en el mundo. O sea, hay 10 libros los más vendidos en el mundo. En eso está el Corán, que es el de los musulmanes. Está eh, las profecías de Mao Zedong o las citas del presidente de Mao Zedong, perdón. Está La Perla Negra. Está El Señor de los Anillos, que es uno de los más vendidos también. Y hay muchos otros más. Y la suma desde todos los libros que se han vendido, los libros más vendidos del mundo, desde el 1 al 9, si los sumas, no llegan ni siquiera a la cantidad cerca de los libros que se han vendido de la Biblia, de los ejemplares de la Biblia. 6.000 millones de copias. Vamos con el libro de Hechos que estamos estudiando. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Primer día de la semana, no se te olvide, es el día donde nos congregamos. ¿Y por qué? Bueno, el sábado y los demás días Jesús estaba muerto. Lo que en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, el día de reposo, el sábado, era el sagrado, bueno, ya en el Nuevo Pacto ese día es como cualquier otro. De hecho, ese día Jesús estaba muerto. Pero el primer día de la semana no solamente resucita, sino que la iglesia se empiezan a congregar ese día. Dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y el versículo 9 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pablo predicaba hasta la medianoche y la gente tranquila. Se le durmió uno. Oye, pero uno, hasta la medianoche no es nada. Yo predico 25 minutos y duermo a 10, a 7 o a 8. ¿Quién no quisiera estar ahí escuchando a Pablo? Pero antes que digas que Pablo era Pablo. No, 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 no. Pablo era del común denominador en cuanto a predicar. De hecho, la Biblia no dice que Pablo era un elocuente hablando. No, no. Lo habla de Apolos. Fíjate que lo estudiamos en el libro de Hechos, que lo citó como un buen referente, pero no de Pablo. Pero Pablo fue un escogido. Pablo era un hombre de Dios. Y a veces vemos en la iglesia gente no muy preparada, pero son escogidos para ciertos dones o talentos y hacen la diferencia. Y escuchamos a grandes oradores, pero no hay ese respaldo de Dios, ese respaldo de Dios. Algunos dirán un chum, un chum, un chum. No, 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 no es eso a lo que refiero. Pero bueno, dice el versículo 9 al 12. Y un joven llamado Utico, lo leímos ya. Entonces, ¿qué vemos acá de esto? No, pero algo importante. El versículo 9 al 12 dice, y un joven llamado Utico que estaba en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y dice algo importante y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven y fueron grandemente consolados. O sea, no solamente que Pablo lo levanta de los muertos, sino que tenía esos dones especiales que solo tenían los apóstoles. Yo sé que hoy en día todo el mundo quiere levantar muertos y hacer grandes cosas, pero estos eran dones especiales de los apóstoles. Puede ser que, y no digo que no, Dios todavía obra y hace milagros, pero las señales que tenían los apóstoles como ellos, no habrá, porque estos fueron escogidos por Dios para esto. Hoy en día
lo más valioso, porque en aquel tiempo eran las señales, porque la Biblia se estaba formando, pero hoy en día tenemos lo más valioso, que es la palabra de Dios. Yo sé que algunos quieren ver grandes milagros y los hay, se hacen, Dios usa personas, pero como los apóstoles, no habrá, no ha habido ni existirá. Muy bien, dice que Pablo quiso ir, dice por acá que Pablo predicó hasta el alba. Qué impresionante, qué pasión. Pero más impresionante es la pasión del que está escuchando. Porque por lo menos el que habla está emocionado, Dios lo está usando y todo lo demás, pero el que escucha, esa pasión de que escucha es la que a mí me impacta. Dice Hechos capítulo 20, versículo 13, nosotros adelantamos a embarcarnos, navegamos a Axón para escoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir por tierra. Pablo quiso ir por tierra. ¿Y por qué? Quería ir predicando, hablando el evangelio. Qué pasión, ¿no? Mira lo que dice el versículo 14 al 21. Vamos a leer un poquito. Cuando se reunió con nosotros en Acción, tomándole a bordo, vinimos a Mitiline, navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puertos en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio al día siguiente, llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fue posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he reunido he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrebatamiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un fiel testigo de las enseñanzas de Jesús y eso es lo que ahí está resumido. Dice el versículo 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchos eruditos creen que Pablo se equivocó en ir a Jerusalén, pero aquí vemos que no. Él mismo sabe, voy a ir allá porque Dios ya me ha mostrado lo que me espera. El Espíritu le mostraba lo que le esperaba, simplemente él estaba decidido, eso es pasión y cumplir con su misión. Dice el versículo 25 al 27 del capítulo 20. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando en el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo sabía que no vería más a esa gente, pero para él lo importante era proclamar la palabra de Dios. Tú y yo no tenemos que tener miedo de hablar de Dios. Este hombre lleno de persecuciones y presiones, problemas con dinero, materiales, casa, en donde hospedarse, no se detenía. Y tú y yo que lo tenemos todo, nos espera una casa caliente, agua, luz, sustento, y se nos complica predicarle al de al lado, al vecino de al lado, al familiar. ¿Por qué? Tenemos que tener pasión por la palabra del Señor. Aquí vemos algo que dice el capítulo 20 también, del versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Debemos velar porque sea la palabra de Dios lo que se habla en la iglesia, la sana doctrina. Dice el versículo 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El diablo quiere meterse en tu iglesia, en la mía, donde se habla la palabra de Dios y donde se enseña, y nosotros debemos estar atentos a eso. Dice el capítulo 20, versículo 31 al 34. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no era nada codicioso. Y este es el problema de muchos hombres de Dios que quieren levantar obras y tienen problemas con el dinero. Por eso es que los requisitos del obispo que hablan en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, hay que leerlos y tenerlos muy en claro. Dice el versículo 35 al 38, en todo os he enseñado que he trabajado así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello a Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y los acompañaron al barco. Qué despedida más tierna y amable de Pablo con su gente. Vamos al capítulo 21 y dice el 21 desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, no, perdón, al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Esa palabra avistar, lo que quiere decir es que mientras iban pasando o navegando, vieron desde lejos a Chipre. Sin embargo, continuaron sin parar allí. Eso es lo bueno a veces de la Reina Valera. Digo que a veces porque hay cosas que hay un lenguaje caído mutando, pero lo bueno de la Reina Valera es que hay ciertas palabras que las traducciones actuales y las traducciones actuales, nueva traducción viviente, lenguaje actual, que me encantan y me fascinan, no nos enseñan esos detalles, que a veces la Reina Valera sí nos da. Y dice el versículo 4, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo fue escogido para llegar a este viaje y sentía una gran pasión por hacerlo. Pero vamos a darlo hasta acá. Nos pasamos 3 minutos. Siempre trato que los audios sean máximo de 10 minutos. Un gran abrazo y te espero mañana.